Volviendo a la cuestión de la represa de Itaipú, realmente hace bastante tiempo que hay negociaciones, que hay intentos de encontrar una solución a estas disputas. Sin embargo, por ahora no ha tenido lugar. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cuáles cree que son las perspectivas de realmente llegar a ponerse de acuerdo definitivamente, por decirlo de alguna forma? Obviamente hay muchos desafíos todavía por delante en este aspecto, Elena, pero creo que se han conseguido cosas muy importantes. Tradicionalmente la política exterior paraguaya en relación al tema energético con el Brasil y Argentina en los gobiernos anteriores ha sido una política más bien entreguista, cediendo soberanía y cediendo e hipotecando las posibilidades de desarrollo de nuestro país en ese sentido. Sin embargo, con este gobierno del presidente Lugo hemos logrado, en primer lugar, sentar a los brasileños en una mesa de negociaciones. En un primer momento había una reticencia de los sectores más conservadores del Brasil a siquiera conversar del tema de Itaipú. Sin embargo, hemos logrado sentar en una mesa de negociaciones, hemos logrado que el Brasil aceptara los 6 puntos planteados por el Paraguay, que iban desde soberanía energética hasta transparencia en la gestión. Y hoy está en perspectiva, en primer lugar, la venta de energía a terceros países, que era una de las reivindicaciones del Paraguay. Estamos en este momento en un proceso de conversación o de debate técnico para esclarecer los mecanismos por el cual se va a realizar esto. Y por otro lado, el último logro, que es la construcción de una línea de transmisión de 500 kV en Paraguay, que se va a empezar el 25 de julio próximo, que va a lograr efectivizar esa reivindicación paraguaya de utilizar su 50% que le corresponde a la energía, efectivamente al tener una línea de transmisión que facilite esto. Creo que hay avances. Obviamente falta mucho. Obviamente hay sectores en mi país que tienen una visión un tanto más impaciente en relación a este tema, pero creo que comparando la situación que teníamos antes del abril del 2008, hemos avanzado bastante. Brasil en el 2006 formuló una petición para el ingreso de Venezuela en el Mercosur. Desde entonces aún no se ha llegado a una conclusión con respecto a esta iniciativa. ¿Usted cómo ve la situación? ¿Cómo ve la posibilidad? Digamos? No, claro. En primer lugar, Elena, explicar a la gente que ve el programa que el presidente Lugo obviamente no tiene mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Esto nos obliga, lógicamente, a una negociación permanente con los partidos de oposición. No solamente no tiene mayoría, te diría que hoy la mayoría en el Congreso en Paraguay son sectores que tienen una visión más conservadora de la política. Y obviamente la presencia eventual de Venezuela y fundamentalmente los cuestionamientos que hacen a la figura del presidente Chávez se convierte a veces en una limitante para la incorporación de Venezuela al Mercosur. El gobierno paraguayo ha tomado posición ya al respecto. Para nosotros es importante que Venezuela se incorpore al Mercosur. Y no solamente Venezuela. Nosotros consideramos que el formato de 4 países miembros del Mercosur es un formato perverso. Y es un formato negativo y perjudicial para los países pequeños, como el Paraguay. No hay experiencia histórica, ni siquiera en la construcción de la Unión Europea, donde un país tuviese una hegemonía tan grande en el proceso de construcción de un proceso de integración. Hoy Brasil representa aproximadamente el 80% del Mercosur. Entonces se hace muy difícil las negociaciones en ese sentido. Nosotros creemos que hay que romper ese formato y que se tienen que incorporar nuevos países. No solo Venezuela, sino también Bolivia, Chile, México, aquellos países que estén interesados. Hoy hablamos de Venezuela porque Venezuela es el país que ha solicitado su adhesión. Venezuela tiene el plus de haber incorporado la agenda social dentro del Mercosur. Un proyecto del Mercosur que vos sabés, Elena, era un proyecto exclusivamente comercial y económico que surgió en plena época del auge neoliberal en América Latina en el 91. Hoy tiene una agenda social y política muy importante. Y en gran parte, te diría, esto es aporte de Venezuela.
Así que para nosotros es importante, estamos en pleno proceso de negociación con los partidos del Congreso y esperemos que antes de finalizar el año podamos incorporar nuevamente la propuesta de la incorporación de Venezuela al Mercosur. Usted, como canciller y como secretario general de la delegación paraguaya de esta organización, ¿cuáles diría que son los desafíos del Mercosur en este momento? El Mercosur tiene varios desafíos, te diría, en el plano comercial y económico, entre ellos el de la consolidación como una unión aduanera definitiva. Hoy existe un debate muy importante que se va a dar en la próxima cumbre en San Juan, Argentina, en el mes de julio, que es el tema del doble cobro del arancel aduanero, que es un tema que marcaría, yo te diría, un punto de inflexión en el proceso de construcción del Mercosur. Pero también hay, yo te diría, desafíos y tareas pendientes o deudas en el ámbito político. Y una de ellas es la manera de subsanar, de alguna manera, o paliar las grandes asimetrías que existen entre sus miembros. Y no solamente entre sus miembros, sino inclusive entre regiones de un mismo país. Y finalmente te diría, hay aspectos positivos en la ruta del Mercosur, más allá de los inconvenientes internos, y uno de ellos es lo que ha acontecido hace poquito, que fue el relanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea. Nosotros creemos que eso tiene un carácter estratégico. Consideramos que las negociaciones que se van a reiniciar en el mes de julio con los grupos técnicos encierran una perspectiva muy importante para el Mercosur y vamos a apostar muy fuertemente. Nosotros estamos haciendo también un esfuerzo muy grande como país, Paraguay dentro del Mercosur, para ir definiendo, concretando los acuerdos de cooperación entre Unión Europea y Rusia, que están bastante avanzados, y yo creo que para la próxima cumbre en Argentina vamos a tener sorpresas muy agradables en ese sentido. ¿Qué hay del UNASUR? Últimamente hay figuras del mundo político, que han manifestado su desconformidad, diciendo que no creen que esté siendo de alguna utilidad en su objetivo principal, que tiene que ver también con la integración de América del Sur. ¿Usted cómo lo ve? Hablamos que el Mercosur era un proceso de integración fundamentalmente y predominantemente económico y comercial. La UNASUR creo que ha llenado ese vacío que faltaba en el proceso de integración política. Yo veo en la UNASUR un potencial muy grande. En primer lugar, porque representa a los 12 países de América del Sur. En segundo lugar, porque ha logrado en estos años ir desarrollando políticas importantes o líneas políticas y estratégicas importantes sin construir una burocracia demasiado pesada, que es lo que tiene el Mercosur. El Mercosur a veces cae en manos de los técnicos y una decisión que se toma en una cumbre presidencial llega a la siguiente cumbre sin haberse definido en términos prácticos. Y yo te diría que la UNASUR ha tomado decisiones importantes. Quizás uno de los problemas de la UNASUR sea la limitación para comunicar sus logros. Un solo aspecto que yo te diría fundamental, en el ámbito de la seguridad regional. A partir del debate que se dio en relación a la eventual instalación de las bases militares en Colombia, norteamericanas en Colombia, esto ha generado un Consejo de Seguridad que hoy ha establecido una serie de pautas por la cual se ha transparentado todo el proceso de defensa de los países de América del Sur. Cualquier país que hoy firme o cierre un acuerdo con una potencia extrarregional o adquiera armas para su defensa, debe transparentar ese proceso y comunicar a los países de la UNASUR. Esto es muy importante en términos de ganar confianza en el ámbito de la defensa. Hoy, te diría, por primera vez, que si tomamos como cierta la experiencia del TIAR en América del Sur, que fracasó durante la guerra de las Malvinas, te diría que hoy por primera vez América del Sur tiene una estrategia de defensa independiente, autónoma y al margen de los intereses de potencias extrarregionales. Bueno, como vemos hay muchísimas cosas por hacer. Da la sensación, sinceramente, de que también hay muchas ganas, mucha voluntad, como usted decía. Bueno, que se comprueba, por supuesto, con el honor de tener su visita en este momento.
muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros y por haber sido tan claro, tan conciso, tan abierto en sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, Moreno, muy amable. Nuestro invitado de hoy ha sido el doctor Héctor Lacoñata, canciller de Paraguay. Esto ha sido A Solas. Nos despedimos hasta la próxima.